Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar puntuales aquí para el comienzo, que no queremos retrasarnos porque el día es largo e intenso. Yo soy Marcos Zamora, soy miembro de la Junta Directiva de AETAPI y tengo el placer, el honor y el gusto de estar aquí rodeado de amigos y presentar el bloque Identidad, Desarrollo Personal, Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. Casi nada. Así que, bueno, tenemos compañeros y compañeras excepcionales para tratar este tema. Simplemente una cuestión organizativa antes que recordaré al final, ¿vale? Los traductores tienen que estar devueltos todos antes de las 4:15, ¿vale? Porque a partir de ahí no va a haber nada con traducción, ¿vale? Y tienen que estar recogidos a las 4:15. Os lo recordaré cuando terminemos, ¿vale? Para que no se nos olvide, ¿vale? Pero marcaros esa hora para que no se os pase, ¿vale? Bueno, de esta mesa vamos a empezar con la presentación de Peter Vermeulen. Para mí es un gustazo presentarle porque nuestra relación con Peter viene ya de hace un tiempo. Él vino por primera vez a ETAPI en el Congreso de León de 2016 y desde el principio hubo feeling, hubo sintonía, hubo más allá de lo que él, bueno, como conferenciante, como profesional nos ha aportado, creo que también ha habido una sintonía en cuanto a tipo de profesional, cómo entiende la profesión, sus valores, y creo que eso ha hecho que haya estado muy cercano a ETAPI a lo largo de todos estos años. A partir de ahí ha dado cursos en diferentes lugares y ha venido con nosotros a diferentes acciones formativas y bueno, es una persona que además está en constante evolución y actualización, con lo cual el tenerle aquí varias veces siempre es una oportunidad para que nos abra nuevas miradas acerca del autismo. Bueno, la parte formal de su currículum también por, bueno, pues tomar conciencia de la importancia de la persona que tenemos aquí brevemente, sí. Él es licenciado en Psicología y Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Lovaina y doctor por la Universidad de Leiden. Trabajó varios años, más de 10, en la Asociación Flamenca de Autismo, con lo cual tiene también un pasado de movimiento asociativo. Y desde 1998 trabajó en un proyecto más personal de Autism Central, ¿vale? En el que ha desarrollado como formador y como orientador y como guía de personas en el espectro del autismo una actividad profesional, bueno, que ha también compartido a través de numerosos libros, participaciones en congresos. Le conocimos mucho y especialmente por su libro Soy Especial, ¿vale? Que fue una referencia para todos cuando no había casi nada y fue bueno, el libro que teníamos todos de referencia en su momento, pero también ha publicado muchos libros de referencia como This is the Title on Autistic Thinking, Autism as a Context Blindness o The Predictive Brain and Autism, que son libros de referencia, algunos de ellos ya traducidos al español. Esperemos que toda su obra se pueda traducir al español para poderla tener más accesible en nuestro país. Y bueno, creo que es un privilegio y una suerte tener con nosotros a Peter Vermeulen. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Peter, y the floor is yours. Buenos días a todos, todas. Lo siento, pero no hablo español. I will continue in English, and there's a few practical things that I want to mention before. First, this one I got, there's a bad connection in there, so if it could be changed by the time we have questions, that would be wonderful. The second thing is, I do not speak enough Spanish to know what I'm showing on my PowerPoint, so I will have to multitask here. But as you probably can see, I'm a man, and so I'm biologically impaired to multitask. But I'll do my best. And I'll do my best to not walk away too far here too. Okay, psychoeducation. Psychoeducation is an intervention that started around the 70s in Canada. And it was used in the context of family treatment of what they then called patients with schizophrenia. And the goal was to explain what the condition was to the people who had the diagnosis of the condition.
That is psychoeducation. And I know this conference is all about rights, que human ver rights. con los derechos humanos, los derechos, y yo creo que la conexión con el modelo de la conferencia, yo creo que es que todo el mundo tiene derecho a estar informado sobre la información que otras personas tienen sobre uno mismo. Eso es un derecho humano. Es decir, yo soy el que tengo que vivir con este trastorno y soy, por lo tanto, el primero que tengo que estar bien informado sobre mi propio diagnóstico. Si me dan un diagnóstico, sea el que sea ese diagnóstico. Tengo que ver a ver si esto funciona. Me parece que no. A ver. Vale. Y otra cosa es que cada vez más, y yo creo que hay mucho en esta conferencia, que trata de cuando que ya ha pasado el tiempo de hablar de las personas autistas sin informar a las personas autistas de esto, para que conozcan lo que es el autismo. Y esta es la razón por la que yo creo que tenemos que trabajar juntos para aumentar el conocimiento sobre el autismo. Aumentar el conocimiento y desarrollar el conocimiento sobre el autismo no es algo solamente de los profesionales, ya no es así. Y otra cosa que tengo que mencionar sobre mi presentación es que fue traducida, pero parece que hay algunos errores de traducción, ¿vale? Entonces, aquellos que escuchéis la traducción, posiblemente escuchéis palabras diferentes a las que hay en la PowerPoint, ¿vale? Así que, por favor, creed a las intérpretes y no a mi presentación de PowerPoint, ¿vale? Porque su español es mejor que el de la persona que tradujo, ¿vale? Bien, la educación es compartir el conocimiento del diagnóstico. Y bueno, empecé mi carrera ya en los 80 trabajando para la Sociedad Autista Flamenca. Y en aquellos días, en aquella época, siguen teniendo actividades para adultos autistas, adultos jóvenes, y yo era un joven adulto en aquel momento, hace 40 años ya casi. Y teníamos unas normas, ¿no? Y una de las normas era que no mencionábamos la palabra autismo. Y la razón era porque la mayor parte de los adultos, ya en los 80, que participaban en nuestras actividades, tenían un diagnóstico de autismo, pero nadie nunca lo había compartido con ellos. O sea, que no eran conscientes de que habían sido diagnosticados con autismo y pensamos, bueno, no deberíamos mencionar la palabra autismo porque entonces van a empezar a hacernos preguntas. Y el autismo es una cosa complicada, así que ¿cómo vamos a comunicar esto a una persona que tiene dificultades a la hora de entender el lenguaje y la comunicación? Por lo tanto, la palabra autismo no se mencionaba, la palabra asistencia o asistente no se mencionaba. Teníamos líderes de grupos y asistentes que daban apoyo a los autistas, a las personas autistas durante sus actividades. Pero no, estábamos subestimando a nuestros autistas, porque en un momento alguien vino y me dijo, Peter, tengo la impresión de que hay dos tipos de personas aquí en estas actividades. Y le digo, sí. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ah, vale. Vale. Y dije, sí, hay dos tipos de personas. Y entonces me dice, creo que un grupo se llama los asistentes. ¿Es así? Y le dije, sí, así es, tienes razón. Y luego empecé a sudar, porque ya sabía cuál iba a ser su próxima pregunta. Y entonces me pregunta, ¿pero quiénes son los otros entonces? Y él sabía que no podía decir, bueno, los otros son los autistas, porque es que la siguiente pregunta sería, ¿autistas? ¿Qué es autista? ¿Y qué es autismo? ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? Así que pues encontré la respuesta milagrosa, por suerte. Y dije, bueno, los otros son los participantes. Y bueno, pues se quedó contento con la respuesta, ¿no? Pero es en el momento en el que yo me di cuenta de que deberíamos informar a las personas autistas bien sobre su diagnóstico. Y una de las razones es esta. Si alguna vez habéis estado en Grecia, probablemente habéis visto muchos de estos lugares, pero uno de estos lugares es Delfar, donde tenemos el templo de Apolo y por encima de la entrada hay una inscripción. Y a menos que puedas leer griego, pues probablemente esto no te dice nada, pero dice Notice Auton. Yo estudié griego cuando era joven, ¿no? En aquella época teníamos que estudiar griego y latín, que eran lenguas muertas. Pero bueno, esto es lo que ponía y sabemos qué significa conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Esto no solamente se aplica a las personas con autismo, sino a todas. Por ejemplo, si vamos a un restaurante y no sabemos las alergias que tenemos, pues probablemente elijamos mal, ¿no?, la carta y luego pues enfermemos. Entonces está bien conocerse a uno mismo. Y lo que hemos descubierto, y esto es un resumen de la investigación, es que
La mayor parte de los niños autistas, si tienen una buena inteligencia, ya cuando son jóvenes, a los 5 o 6 años, tienen alguna percepción de que son diferentes de la mayoría de los niños. Pero a menos que estén bien informados, muchos de ellos no desarrollan una percepción realista de su propio autismo o de su propio trastorno. Normalmente saben lo que es difícil para ellos, pero es difícil para ellos desarrollar una especie de imagen coherente de todas esas dificultades en una. Entonces, una de las razones es que todos sabemos que la teoría de la mente se ve afectada en el autismo. Y también todos sabemos que es absurdo decir que a las personas autistas les gusta la empatía. Eso, desde luego, no es cierto. Pero muchos de ellos tienen dificultades a la hora de deducir qué es lo que está ocurriendo en la mente de otras personas. Y esto lleva mucha incertidumbre en la interacción social. Hablaré un poquito después de la incertidumbre, pero también en el taller de esta tarde. Pero bueno, es difícil leer la mente y entender qué está ocurriendo en la mente de otras personas. Si es así, podemos también asumir que es leer la mente de uno mismo. Una autorreflexión consiste en utilizar el mismo circuito en el cerebro. Parece ser que no se me dan bien las tareas múltiples, está claro. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Esta es la teoría de la mente. La teoría de la mente no tiene que ver solamente con la mente de los demás, sino que también tiene que ver con mi propia mente, ¿no? Y utilizamos los mismos circuitos en nuestros cerebros para esto. Cuando intentamos deducir qué es lo que está ocurriendo en la mente de los demás, utilizamos las mismas regiones del cerebro que cuando intentamos pensar y reflexionar sobre nosotros mismos. Y entre muchas otras cosas, fue Otto Fricken, Francesca, que hicieron esta investigación sobre la conciencia de uno mismo, sobre el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y una de las cosas que aprendimos es que puede sorprender bastante, y es que, al contrario que las personas no autistas, para muchas personas autistas, deducir qué es lo que está ocurriendo en su propia mente puede ser incluso más difícil que deducir qué es lo que están pensando y sintiendo otras personas. Y una de las razones es que deducir lo que está ocurriendo en las mentes de otras personas puedes observar su comportamiento, ¿no? Y para deducir qué es lo que está ocurriendo en tu propia mente, bueno, a menos que tengas un espejo contigo todo el rato, pues no puedes observar tu propio comportamiento, ¿no? O sea que esto requiere que hagas una lectura de tu cuerpo interna. Y esto es algo y hablaré de esto en el taller más adelante, pero una de las cosas que es bastante difícil para las mentes autistas es leer sus propias señales corporales. Esto se llama interocepción. Y deducir quién es uno mismo, qué está ocurriendo en nuestra mente, requiere que tengamos buenas capacidades interoceptivas. Una de las cosas, por ejemplo, para medir la interocepción es la conciencia cardíaca. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Vamos a levantar todas las manos, ¿vale? Todos levantamos las manos arriba, ¿vale? No toquéis vuestro cuerpo, ¿vale? Y tampoco el cuerpo del de al lado, ojo, ¿eh? No se puede tocar a nada. Bueno, intentad estimar cuál es vuestra frecuencia cardíaca ahora mismo, cómo va de rápido vuestro corazón. ¿A qué velocidad late vuestro corazón? Vale. Bien, aquellos que ahora tengáis un smartwatch o un Fitbit, podéis mirarlo. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Los demás pueden empezar a sentirlo aquí o en la muñeca, ya podéis bajar los brazos, si queréis. Bueno, si estáis muy alejados de lo que dice vuestro smartphone o cuál es vuestra percepción táctil de aquí, quiere decir que tenéis dificultades a la hora de leer vuestra frecuencia cardíaca. Bueno, esto solo es un experimento, pero hemos hecho esto con gente autista. Lo que hemos descubierto es que esto le resulta realmente muy difícil, lo cual lleva a muchísimos otros problemas, por ejemplo, la regulación emocional. La regulación emocional requiere que podamos leer las señales corporales de nuestras propias. Si no, ni siquiera sabes que te estás excitando, por ejemplo. Y hay gente que utiliza estas zonas de regulación, los colores, los termómetros de la emoción. No tienen sentido si no puedes leer tu propio cuerpo, ¿no? Vale. Bueno, ¿y por qué es tan difícil leerlas? Me parece que voy muy rápido. A ver, bueno, esto es lo que he descrito en mi último libro, que no se ha traducido al español, y es que el cerebro o los cerebros autistas están constantemente sintiendo una incertidumbre respecto al mundo. Ahora se llama la intolerancia de la incertidumbre. Los cerebros autistas están constantemente en duda sobre su propia mente
y por lo tanto ponen las percepciones muy elevadas en cuanto a los estímulos sensoriales. Creo que hay aquí un poco de lenguaje técnico, pero básicamente se trata de que los cerebros autistas parece que no se confían en sí mismos y por lo tanto sus sensaciones tienen muchas sensaciones del entorno y esto lleva a una sobrecarga sensorial a veces y también a veces quieren desarrollar modelos muy precisos. En los cerebros autistas lo odian cuando las cosas dicen, bueno, no sabes, pero ya verás, ya lo verás, ya verás. No, los cerebros autistas quieren saber exactamente y con precisión qué significa lo que les rodea. Esto hace que para los cerebros autistas sea difícil todo esto y por eso tenemos muchos errores de predicción. Y el hecho de que en el mundo no tiene un significado absoluto, ni siquiera las señales corporales propias. Si uno es muy sensible al contexto, va a hacer el umbral de la precisión va a ser muy baja para la exactitud y va a necesitar mucho contexto. Por ejemplo, si sube la frecuencia cardíaca, ¿qué significa? Puede querer decir que sientes ansiedad, puede querer decir que te has enamorado de alguien, puede querer decir que estás excitado positivamente, emocionado, puede querer decir también que has subido las escaleras muy rápido, pero tienes que utilizar ese contexto para desambiguar, no sé si se puede decir así, desambiguar tu propio estado corporal, ¿no? Entonces, lo que hemos descubierto es que si esto es difícil, poner experiencias en un contexto, entonces será difícil desarrollar un autoentendimiento que está contextualizado. Algunos ejemplos, vamos a ver. Lo que ya he visto es que, por ejemplo, este niño es autista y pierde en algunos juegos y dice, bueno, pues soy un perdedor y odia jugar a este juego el resto de su vida. No quiere. Has perdido una vez y dice, bueno, ya no quiero jugar nunca más aquí. Bueno, pues no porque pierdas una vez es malo, se te da mal algo, eres un fracasado. No, conocí a un adulto que quería vivir independientemente y los padres quisieron decirle, no estás listo para ellos. Pero le dije, no intentéis convencerle de que no, pero vamos a preguntarle qué es lo que necesita para vivir independientemente. Así que empezamos a preguntar, vale, muy bien, vale, puedes cuidar tu propio dinero, puedes levantarte por la mañana a tiempo para ir donde sea que tienes que ir durante el día, puedes cocinar. Y dijo, sí, puedo cocinar. Le dijimos, vale, ¿cuál es lo último que has cocinado? Porque los padres estaban hablando de esto todo el rato, siempre debatían, no puede cocinar, sí que puede cocinar. Bueno, pues si él cree que puede cocinar, yo quiero saber qué es lo que significa para él saber cocinar. Le digo, ¿qué fue lo último que cocinaste? Me dijo, pues cocí un huevo y antes de esto, pues ¿qué hiciste? Pues también cocí un huevo. Y luego, pues también, ¿qué hiciste? Antes de eso, ¿qué hiciste? Dijo, pues un huevo. Y dice, vale, pues sí, pues puede cocinar un huevo. Y eso quiere decir para él que sabe cocinar, ¿vale? Y algunas veces la gente autista lo que también hace es compararse ellos mismos con otras personas autistas. Y dicen, bueno, ¿es mi autismo más severo, más grave o no? Y esto, bueno, pues es válido, todos nos comparamos con otros, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues de hecho significa que si uno entiende el mundo de una manera autista, pues probablemente también seas capaz de desarrollar un autoconcepto del autismo. Eso quiere decir que los autistas no van a tener un concepto del autismo realista, pero bueno, aquí os desafío. ¿Vosotros tenéis un concepto realista de vosotros mismos? Yo pienso cosas de mí mismo que mi esposa me corrige todo el rato. Siempre me dice que no, Peter, que no se te da bien, que tú crees que se te da bien eso, pero no. A veces yo pues me sobreestimo, ¿no? Y a veces me subestimo. Por ejemplo, creo que hablo español, pero no, me sé 7 palabras y ya está, ¿no? O sea que, bueno, no debería yo subestimarme, pero tampoco el contrario. Es decir, que nadie tiene un concepto realista de uno mismo. Y esto es una de las cosas que ha cambiado a lo largo de mi carrera, porque cuando yo escribí Soy Especial, una de las ideas que tenía es que Soy Especial va a dar a los autistas jóvenes y niños un concepto realista de ellos mismos. Y no es así. No lo hace. De hecho, ni siquiera es necesario trabajar en eso, porque es lo que oigo a veces. A veces uno se subestima o todo lo contrario. Bueno, ¿y qué? A menos que no tengas problemas con esas ideas de ti mismo, pues yo creo que no pasa nada, ¿no? No deberíamos trabajar hacia un concepto realista de uno mismo.
Pero esto es lo que yo digo, necesitan la información, tienen derecho a tener la información y deberíamos informarles de lo que es el autismo y deberían desarrollar un concepto realista de uno mismo. Y por eso en los 90 creé Soy Especial. Primero lo hice en flamenco porque yo soy belga, después se tradujo a más de 15 idiomas y bueno, pues estoy muy orgulloso, la verdad. Y tiene diferentes módulos y esto ya es algo importante. Mucha gente pensó que utilizar Soy Especial significa que hay que hacer todo el libro. Pero no, hay partes aquí que ni siquiera mencionan el autismo. Tiene que ver con descubrir que que todas las personas son únicas. Y esto es lo más importante y lo primero, que los niños aprendan, vale, pues soy una persona única, yo soy único. También tiene que ver con el cuerpo, obviamente, porque el autismo está en el cerebro y tenemos que hablar un poquito del cuerpo, de ser diferente, etcétera. Y que luego el autismo es una discapacidad especial. Bueno, pues esto es lo que escribí en los 90. Ya han pasado casi 25 años y he aprendido un montón de cosas. Mucha gente me ha preguntado, a ver, Peter, el libro de Soy Especial ya tiene 25 años, ¿no toca ya revisarlo? E hicimos una revisión, sí, en 2013, cuando salió la DSM-5, porque los criterios de la anterior eran los criterios de DSM-5-TR. Así que lo hicimos, pero no voy a revisar ya Soy Especial, ya nunca más. Los que lo tengáis, utilizadlo de una manera inteligente, ¿vale? Y voy a decir lo que significa ser inteligente. Es decir, no lo utilicéis tal y como está, porque he aprendido que algunas de las ideas que yo tenía hace 25 años deberían cambiar. Y esto es lo que quería compartir con vosotros, lo que he cambiado. Bueno, lo primero es que aprender el DSM-5, los criterios de DSM-5, eso es lo que quieren los autistas. Bueno, algunos sí, pero algunos ya encuentran estos criterios en Internet, pero estoy hablando de los niños y los jóvenes. Hay un estudio muy bonito en el Reino Unido, ya de hace 10 años, la Universidad de Birmingham, que preguntaron a los jóvenes autistas, a los estudiantes, les preguntaron, vale, ¿cuál fue la información? Esto eran 6 estudiantes. ¿Qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico y cómo experimentaste todo ese proceso? Me encanta el título. ¿Por qué debería ser yo como el maldito Rainman? Bueno, es el título del estudio. Bueno, y lo que dijeron estos 6 estudiantes es que un montón de la información que recibieron, en primer lugar, era como una información general, que ya pueden encontrar en Internet ellos mismos. En Internet hay un montón de sitios web que explican lo que es el autismo. Entonces, a veces era como demasiado genérico. Lo proporcionaba una persona no autista, es una persona no autista les decía lo que era el autismo. Y normalmente lo hacían de una manera tal que los estudiantes autistas decían, vale, bueno, pero ¿y esto a mí qué significa para mí, no? O sea, que lo más importante que yo he aprendido es que sí, las personas autistas necesitan recibir información sobre su diagnóstico y su trastorno, pero de tal manera que signifique algo para ellos. Y este es el principal cambio que yo he hecho para mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea significativo? Bueno, pues aquí hay algunos cambios que yo creo que han ocurrido a lo largo de los años. En primer lugar, es que si compartimos información sobre el diagnóstico, debería ser muy concreta. Y con demasiada frecuencia evaluamos a la gente como si fueran objetos. Hablamos de ellos. No se te da bien hacer amigos, por ejemplo. Se te da bien esto. Y yo creo que deberíamos de dejar de hacer esto y contextualizarlo, porque recordemos que la dificultad es contextualizar el autoconocimiento. Y yo creo que también es menos estigmatizante si hablamos de situaciones en lugar de quién eres tú y cuáles son tus impedimentos y cuáles son tus problemas o qué es su problema para ti. Es decir, que no hay que hablar tanto de qué es lo que se te da bien o lo que no se te da bien o cuáles son los déficits que tienes, sino hablar de qué situaciones te provocan estrés, qué tipo de situaciones te resultan fáciles de gestionar, qué tipos de situaciones son difíciles para ti, ¿no? Entonces, en lugar de decir no te gustan los cambios, puedes decir, bueno, ¿qué cambios te hacen, te preocupan y que te hacen sentirte preocupado por algo y con cuáles puedes lidiar? Pero también cuando no te estresa un cambio y que puedes aprender de los cambios que te resulta fácil afrontar para luego poder afrontar cambios que te resultan más difíciles.
Y se consiguen más cosas cuando se hablan de esta manera en lugar de decir, bueno, resulta que eres reacia a los cambios o odias los cambios. Bueno, odio los cambios, vale. ¿Y qué? El mundo no vive con absolutos. La gente autista necesita mucha predictabilidad. También se enfrentan a cambios y hay cambios que les gustan y que son fáciles para ellos. Yo lo he experimentado. Sería cruel pensar que la gente autista no les gusta la variación y no les gustan los cambios y que situaciones nuevas. Sería como una tortura, ¿no? Llevarles a una situación, una actividad y nueva gente con la que sí puedan lidiar, ¿no? Con situaciones con las que sí puedan afrontar. Bien, esto solamente es un ejemplo de cómo trabajamos ahora con adultos. Luego empezamos en un contexto. El contexto, por ejemplo, puede ser, vale, bueno, el trabajo. Cuando trabajas, ¿cuándo sientes que tu trabajo, las situaciones en las que te encuentras se ven afectadas por el autismo? Ya se lo has contado a tus compañeros, cuáles han sido tus experiencias. Y esto es lo que hacemos ahora con nuestros embajadores. Actualmente, la mitad del trabajo que yo hago es trabajar con personas autistas y tenemos ahora 2 de estos grupos. Estos son embajadores autistas y yo les doy formación, les doy soporte y trabajamos en diferentes temas. Por ejemplo, tuvimos unas elecciones el pasado octubre. Y bueno, pues la comunidad y les invitamos a ir a los políticos a hablar sobre el respeto al autismo. Es lo que hacen los embajadores. Y empezamos con situaciones ahí. Por ejemplo, en lugar de decir, bueno, vete y dile que eres autista, puedes decir, vale, pues soy una persona autista y yo sé cómo es. Ya le dicen al político, ¿sabes que tal y como está el transporte público en esta ciudad me provoca estrés, como autista que soy? Pues esto es una forma mucho más fácil de trabajar para todos, con temas concretos. Lo siguiente, bueno, pues hazlo interesante. Esto es lo que nos muestra el estudio de Birmingham. Haz que sea significativo. Pues, ¿qué significa hacerlo interesante? ¿Qué significa todo esto? Pues normalmente cuando me hacen preguntas, tengo un niño de 6 o 7 años que es autista. Me dicen, tengo un niño de 6 o 7 años, ¿le digo que es autista o no? La mayoría de las veces digo, bueno, ¿por qué le tienes que decir al niño algo sobre el diagnóstico? Y normalmente tiene que ver con la motivación de la gente que rodea al niño, los profesionales o sus padres. Pero dicen, bueno, yo creo que ahora ya necesita la información, ya es consciente de que es un poco diferente, yo creo que lo necesita, tal, tal. A veces es como una agenda oculta. Si él sabe que es autista, probablemente cambie su comportamiento. Piensa, bueno, va a comportarse de una manera menos autista porque va a conocer sus dificultades. Pues no. Tengo un amigo que es ciego y sabe que es ciego, pero sigue sin poder ver, ¿no? Pues lo mismo ocurre. Es decir, el objetivo no debe ser que sean menos autistas. Pero a veces también dicen, bueno, pero entonces no va a tomar las decisiones que nosotros pensamos que no son las acertadas. Me encanta el lenguaje que utilizamos en el autismo. No hay que ser siempre políticamente correcto. Bueno, para mí me estresa muchísimo. Yo vengo de un país donde la mayor parte de los adultos autistas siguen utilizando el lenguaje de la persona primero, persona con autismo. Yo lo prefiero. Cuando vengo al Reino Unido tengo que cambiar todas mis diapositivas, no en español, pero tengo que decir personas autistas, porque si dices personas con autismo allí te miran porque es políticamente muy incorrecto. Pero bueno, lo gracioso aquí, por lo que lo digo, es porque antes utilizamos conductas desafiantes o socialmente inadecuadas. Ahora tenemos que llamarlos comportamientos donde el niño toma decisiones equivocadas. Es como si el comportamiento desafiante fuera una elección, ¿no? O sea, es que ellos no tenían opción. En fin, bueno, estos son peculiaridades. Pero yo creo que no deberíamos empezar con la motivación de las personas, sino la pregunta es, no si decimos a Peter, tienes autismo, ¿no? La cuestión es por qué decirle algo a Peter y luego qué quieres decir y quién se lo va a decir. ¿Tiene que ver solamente con el autismo o también necesita otro tipo de información? Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar por pensar en lo que ellos quieran, lo que para ellos sea relevante. Puede ser un sueño, ¿no? Para el jovencito este que decía, yo sé cocinar, pero lo único que sabía hacer era hervir un huevo. Bueno, lo que quería era vivir por su cuenta. Vale, pues este quiere vivir por su cuenta, hay más gente que quiere vivir por su cuenta. Vale, vamos a ver, oye, vamos a hablar contigo. ¿Cuáles son otras actividades que tienen que ver con la vida independiente? Tú vas a hablar mucho de la vida independiente y
los apoyos, ¿verdad? Vale, pues vamos a quedarnos aquí porque vamos a aprender cosas interesantes. Si un niño dice, pero yo, ¿por qué tengo que ir a otro cole diferente del de mi hermana? Vale, ese es un punto de partida, porque esa es una pregunta relevante para el niño, tiene que ser relevante. Y luego, ¿qué pueden hacer con esa información? Sí. A ver, me dices que tengo que estar en no sé qué criterio. Vale, muy bien. ¿Y yo con esto qué hago? ¿Esto me va a hacer sentir mejor? ¿Me va a tomar decisiones más correctas? Probablemente no. O sea, simplemente por tener información, simplemente porque sepas que la interacción social sea difícil para las personas con autismo, no te va a resultar más fácil. O sea, es imprevisible. Luego, hazlo positivo. Esto es lo siguiente. De hecho, ya se acabó cuando veíamos el autismo simplemente desde el modelo de déficit. Eso ya es historia. Ahora el péndulo se va al otro lado, al otro extremo. Cada vez más vemos cosas así. Empezamos a referirnos a personas muy famosas para crear una imagen positiva, muy positiva del autismo. Greta Thunberg, Einstein. Lo curioso es que Einstein tenía de todo lo que aparece en el DSM-5. O sea, el pobre estaba diagnosticado de todo, se ve. Y a veces son cosas tontas, es que tontos. O sea, Pipi calzas largas, también autista. A ver, ¿para qué vamos a utilizar un personaje de ficción? ¿No? Pero Einstein, Da Vinci, todos los pintores famosos, los músicos como Eric Satie, incluso este tío. ¿Hay alguien que tenga un Tesla aquí? Venderlo. De hecho, él influyó en las elecciones americanas. Claro, porque si tienes suficiente dinero, puedes hacer de todo. Disculpas por el comentario político, sé que es incorrecto. Perdonadme. Este es Luke Jackson cuando era pequeño, ahora es más mayor. En ese momento él escribió este libro maravilloso sobre su autismo. Y él hablaba de programas de televisión y libros como este. Y a la derecha es Temple Grant, que tiene el diagnóstico. A la izquierda es Mozart, Beethoven, da igual, todos tenían autismo. Y Luke dice, ¿sabes? Esos programas de televisión donde mostraban todos esos genios, personas con autismo que eran genios, todo eso me deprimía profundamente, porque yo tenía todas las cosas raras y era un friki, pero no tenía genio como ellos. Entonces, no podemos poner el listón tan alto. No te hace falta que seas un genio ni que seas conocido en todo el mundo, simplemente para ser una buena persona que tiene mucho que ofrecer. Entonces, para mí hablar de cosas positivas son cosas como asegúrate de que hay un buen equilibrio entre hablar de lo positivo y lo negativo, las oportunidades y las dificultades. Hay gente que dice, el autismo es un superpoder. La mayoría de los embajadores con los que yo trabajo lo detestan. Autismo, un superpoder, ¿de qué vas? O sea, ¿tú te imaginas la cantidad de estrés y ansiedad que tenemos? Si tuviéramos un superpoder, no tendríamos todas estas sensaciones negativas. No, no es un superpoder, pero tampoco es lo contrario. No es simplemente un déficit y una cosa negativa. Yo también utilizo mucho humor con los autistas adultos. ¿Por qué? Porque si no te puedes reír de algo, no te lo tomas en serio. Eso es lo que yo creo. Siempre acabamos nuestra formación básica diciendo, vale, y ahora podemos contar chistes autistas. Ellos cuentan los chistes, ¿eh? Ellos son autistas y cuentan chistes de autistas. Al final es que nos reímos de todo. Y si nos reímos de todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Excluir al autismo? Eso sería decir, uy, no, es que eso es una cosa muy diferente. No, hay que pasárselo bien. La mayor parte de la psicoeducación es mucho bla, 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 bla. Siéntate, tienes que ir a un psicólogo clínico que te va a hablar del autismo y te va a hablar un montón. Entonces vais a leer los criterios del DSM-5. Yo tengo una regla de oro que dice que la buena psicoeducación son un rato donde tú 33% donde hablas, 33% donde piensas y un 33% del tiempo te lo tienes que pasar haciendo cosas, haciendo cosas. ¿Por qué?
Esto no hay mucha gente que lo sepa, pero el aprendizaje es una cognición encarnada, corpórea. Es decir, cuantas más partes del cuerpo estén implicadas en el proceso de aprendizaje, mejor aprendes y mejor retira la información tu cerebro. Algunos de vosotros os preguntaréis, pero esto solo son 33, 33 y 33, eso es 99%, y el 1% restante escoges. Yo ya sé lo que vais a hacer con ese 1%, bla, 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 bla. Hablar, hablar, hablar. Pues entonces, ya al principio, para empezar, yo hice al principio un trabajo con fichas de trabajo interactivas, porque yo creo que el compartir información sobre autismo con personas autistas tiene que ser algo en ambas direcciones, tiene que ser empoderador, cooperativo. Entonces, hacemos estas fichas de trabajo que son estructuradas, visuales y funcionan mejor con personas autistas. Incluso tenemos aquí como un pequeño test, unas preguntitas sobre autismo. Entonces, yo sé que hay muchos jóvenes autistas que han pasado por el programa I Am Special, Soy Especial, en Bélgica. ¿Por qué? Porque el programa Soy Especial se sigue utilizando en muchos colegios en Bélgica. Así que ahora conozco a mucha gente joven que han pasado por el programa I Am Special y me dicen, Peter, ¿qué rollo era? ¿Qué rollo las fichas esas? ¡Qué aburrido, por Dios! Y yo pensé, claro, es que esto de rellenar las fichas o las hojas de trabajo, como las llames ahora, eso no tiene que ser la única manera de darle a la persona oportunidad de aprender sobre ellos mismos. Vamos a ver un ejemplo de otra cosa que yo preferiría ver. Esto es sobre un chico. Lo que más le interesa a este chico es medirlo todo. Mide el tamaño de la mesa, mide cuánto mide Marcos, cómo es de alto, mide cuánto mido yo, que es la mitad. Lo mide todo el tío. El terapeuta, el asesor, dice, vale, muy bien, pues vamos a empezar por medir tu cuerpo. Entonces el chico se tumbó en el suelo y juntos pues escribieron los tamaños de todo. A ver, su ombligo mide 1,5 centímetros. Es maravilloso, porque esto parte de un interés que tiene el niño. Entonces luego hablan de lo que hay dentro del cuerpo. A ver, cirujano no va a ser el chaval, pero bueno, no pasa nada. Entonces, lo que hizo el terapeuta o el coach es decir, vale, tenemos diferentes partes del cuerpo. Esto está en holandés porque viene de Flandes. Dijo, vale, tus ojos, ¿para qué te sirven? ¿Qué haces con los ojos? Dice, por ejemplo, al niño dice, vale, yo noto detalles. Cuando cambia algo, yo soy el primero que se da cuenta. O aquí, para la voz, yo canto muy fuerte. A lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero oye, es un talento si cantas muy fuerte. O se me da muy bien trabajar con el ordenador. Soy un buen portero de fútbol. Y luego lo del cerebro, pues yo qué sé, hago unos planes muy chulos. Esto es lo que yo prefiero ver. Esto yo lo sabía porque en el primer Soy Especial hice un juego de Soy Especial. Y descubrir cosas sobre autismo a través del juego, esto es lo que hay que ver. El único problema es que la gente que jugaba a esto me dijeron, pero qué aburrido es este juego, por Dios. Así se sentían ellos cuando jugaban al juego en cuestión. Entonces pensé, a ver, Peter, dicen que eres experto en autismo, pero no eres experto en juegos. Si quieres hacer un juego sobre autismo, tiene que ser súper interesante. Entonces, contraté a un experto en juegos. Aquí ya estoy haciendo publicidad, ¿eh? No hace falta comprarlo, pero bueno, hice este juego que es más previsible, es divertido, es colaborador, no gana nadie. Y ahora la gente me manda fotos de coles de gente jugando y se lo pasan bien. Y este juego no está ni español, o sea que no lo podéis comprar. Y tampoco hace falta. Lo que intento decir es que tenemos que intentar dar información de manera divertida, lúdica. Esto va a ser mucho mejor que simplemente dirigirte a los 10 centímetros superiores de su cuerpo. Siguiente punto. Vamos a poner el autismo en su contexto. A veces agrandamos el autismo. En un momento dado hubo un documental en Bélgica sobre una mujer, 26 años, había vivido con sus padres toda su vida y
se mudaba a su propio apartamento. Entonces iban poquito a poco, ¿no? Primero compraban los mobiliarios, luego iban y se tomaban simplemente un té y luego volvían a casa. Y ahora ya iban allí y la niña, la chica, iba a dormir en el piso, ella sola. Era la primera vez en su vida que iba a pasar una noche sola. A ver, tenía apoyo totalmente 24/7 porque era dentro de un proyecto para jóvenes autistas. Los padres estaban sentados delante, la chica detrás, y la chica dice: mamá, es que estoy muy nerviosa, es la primera noche sola. Y la madre se gira y dice: sí, cariño, es porque eres autista. Tú te mueres y dices: a ver, mamá, no lo expliques todo achacándolo al autismo. No puedes ponerte nerviosa cuando haces algo por primera vez y ya está. ¿Por qué lo achacas todo al autismo? Yo creo que el autismo es importante, obviamente, o sea, no dudo la importancia del diagnóstico, pero esto es una de las muchas maneras en que se puede describir a una persona. Pongamos el autismo en contexto. ¿Qué quiere decir? Primero, no lo agrandes, no intentes explicar todas las dificultades que tiene esa persona achacándolo al autismo. Yo sé que antes se decía que era una cosa pervasiva, que estaba en todas partes, vale, sí, pero a veces las personas autistas se ponen nerviosas por cosas que las personas no autistas también se ponen nerviosas. O sea que vamos a normalizarlo un poquito también. Y luego, segundo punto. Hemos estado utilizando mucho, a ver, se habla mucho de el modelo médico de la discapacidad y el modelo social. El modelo médico dice: el problema eres tú, el déficit lo tienes tú eres un problema y hay que arreglarlo. Vale, hay una intervención, arreglamos tu déficit y para adelante. El modelo social dice: no, tú no tienes una discapacidad, es la sociedad que no está preparada para ti. Detesto ambos modelos, porque es todo nosotros y vosotros, es polarizador. Y ya hay bastante polarización en este planeta. Tenemos un modelo más contextualizado, con más matices, que es el desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, el modelo IECF, que dice: todos tenemos un cuerpo y a veces pasa algo, hay una función, hay una parte que funciona diferentemente, se puede utilizar la palabra trastorno si quieres, y esto puede afectar las actividades que tú haces. Y tus actividades son tu forma de participar en el mundo. Entonces, si hablamos de discapacidad, hablamos de experimentar restricciones a la hora de hacer actividades y participar. Pero la discapacidad no es el caso de una persona con autismo. O sea, cuando la gente me dice: vale, pero el autismo es una discapacidad. Bueno, a ver, espérate, una discapacidad se da cuando hay una situación y un contexto. Entonces, hay personas con autismo que no lo experimentan como discapacidad y otras que sí. Y yo incluso iría más allá. Uno de mis clientes, todavía hago un poquito de asesoría, un cliente, cuando vino a verme la primera vez, vio los estantes, vio todos los libros, están ahí mis libros también, y vio el Soy Especial. Y me dice: anda, ¿eso es tuyo? Y le dije: sí, yo muy orgulloso, es el libro. Y me dice: lo odiaba, lo odiaba. Y le dije: ¿por qué? Me dice: en todas las páginas dice: soy especial, porque lo pone abajito, ¿no? Soy especial de Peter Mullen. Yo no quería ser especial, yo quiero ser normal. Entonces, esto de soy especial en todas las páginas, uf. Entonces, quizá podemos empezar desde otra perspectiva. Si me pusiera a revisarlo, mantendría la palabra especial, pero diría: todos somos especiales. ¿Ves la diferencia? Esto es una manera de normalizarlo. Hay otro término, neurodiversidad. Me gusta porque dice que no hay un cerebro normal. Eso no existe. Bueno, si existe, yo no lo tengo. Y si no me creéis, mi mujer está conmigo. Si queréis, viene a la tarde y os confirmará que mi cerebro no tiene nada de normal.
Y para mí esto de la neurodiversidad no vale. Primero hay que aceptar la neurodiversidad y luego decir, muy bien, tu cerebro es diferente. Muy bien, pues ¿cómo puedes ser una parte valiosa de la sinfonía, de la música que componemos con todos estos cerebros y que llamamos sociedad? Entonces, yo presento la palabra neuroarmonía en un libro que no se va a traducir jamás ni al inglés porque digo un montón de cosas políticamente incorrectas. Todavía no he encontrado la editorial que tenga lo que hay que tener para publicarlo. Y ¿veis ahí el azul? El azul es del Día del Autismo y es de Autism Speaks, que tampoco me gusta demasiado. Estoy empezando a acabar, ¿eh? O sea que sí, la información sobre el autismo es importante, pero el trabajo sobre la identidad y el conocimiento propio tiene que ir más allá del autismo. No debemos olvidar, y esto es uno de los problemas con la neurodiversidad, que quizá compartimos más de lo que pensamos. Quizá es el momento de centrarnos en aquello en lo que nos parecemos. Para empezar, creo que no somos tan diferentes en comportamiento. Uno de los pioneros del campo del autismo, que se llama Barry Frisant, este caballero, dice, no hay comportamientos autistas, hay comportamientos humanos. Si tu cerebro funcionara como funciona un comportamiento autista, tendrías ese mismo comportamiento. Y no digo que todos los autistas sean iguales en absoluto, simplemente que esa reacción es normal ante un mundo que no te entiende, que te percibe como hostil. Yo soy el que escribí todos esos libros de el pensamiento autista y el cerebro autista, pero estoy convencido de que el cerebro autista tampoco es absolutamente diferente de los cerebros no autistas. Hay muchas cosas que se comparten, pero el pensamiento autista va más allá del cerebro. Hay un tío de Bélgica que lo dice, le conozco muy bien, llevo en su cuerpo 60 años. Entonces, podemos decir que no estamos de acuerdo sobre el comportamiento o la mente, pero no sobre las necesidades. Aunque un cerebro con autismo funciona de manera diferente, tiene las mismas necesidades. Y eso lo sabemos desde 1943, cuando Leo Connor escribió su artículo sobre 11 niños, Donald T. Casualidad, ¿verdad? Donald T. Entonces él hablaba de esta pirámide de necesidades. Tenemos más necesidades básicas, necesidades fisiológicas, la necesidad de beber, comer, luego la seguridad, el estar conectados, las relaciones, luego la autoestima y encima de todo, la idea de que tu vida tiene sentido, que puedes ser la mejor versión de ti mismo y que, bueno, puedes llegar a estar contento, satisfecho con tu vida. Yo llevo 40 años trabajando con personas con autismo, muchos. Nunca he conocido a nadie con autismo que no tuviera estas necesidades. Estas necesidades son universales, igual que los derechos. Estoy de acuerdo, este modelo ya es de hace, ¿qué? 80 años, hay que actualizarlo, porque si miro a mi alrededor veo que muchos de vosotros tenéis todavía más necesidades básicas que van más allá de las fisiológicas, incluido yo, porque yo ya se lo he preguntado a Marcos. ¿Dónde está el wifi? ¿Cuál es la contraseña del wifi y dónde puedo enchufar la batería? Entonces, si tenemos todas estas necesidades cubiertas, podemos hablar de que estamos contentos, felices. No hace falta utilizar la pirámide de Maslow, yo la utilizo mucho. Hoy vamos a tener una ponencia de Carrie sobre la teoría de la autodeterminación que desarrollaron Deci y Ryan. Esto es otra cosa importante. Todos queremos sentirnos competentes, orgullosos de nosotros mismos, queremos tener autonomía y queremos estar también conectados con el mundo, con los demás. A ver, voy acabando, de verdad. Lo que yo he aprendido en los últimos 25 años es que la psicoeducación y cada vez el aumentar el autoconocimiento, la autocomprensión de las personas con autismo tiene que ser para darles conocimientos para que sepan cómo pueden ser autísticamente felices.
Creo que hay esto del autoconocimiento, el autoentenderse. A veces nos centramos demasiado en la parte de los déficits, el cerebro autista. Yo creo que la cosa va más allá. Esto también afecta a nuestras intervenciones. Esto es un estudio global de 2014, creo. Prácticas basadas en evidencia para niños jóvenes también con TEA. Y un poco siempre está ahí la idea esto de cambiar el autismo, modificar el autismo. No digo que esto no sea importante, pero a ver, no sé en cuántos estudios hablan. ¿Son 400? Bueno, pues solo había de los 400 estudios uno que hablaba del bienestar. Yo creo que esto tiene que cambiar. Y lo mismo pasa con las intervenciones en adultos. La mayoría de las intervenciones se centran en los problemas, los déficits. No cerremos los ojos a los problemas y las dificultades en absoluto. Tenemos que trabajar en habilidades sociales, en teoría de la mente, en todo esto. Sí, claro, pero luego vamos a buscar el equilibrio y buscar la parte positiva. Luego, en la investigación, ha habido demasiada investigación sobre las cosas negativas del autismo, no solo el déficit, sino el estrés, la ansiedad que tienen las personas autistas. Está muy bien saber eso, pero creo que deberíamos fijarnos más. Esto es reciente, ¿eh? Creo que deberíamos poner más esfuerzo en hacer investigación sobre las partes positivas. ¿Qué mejora la calidad de vida de las personas con autismo? En vez de ver cuáles son los posibles riesgos de desarrollar problemas de salud mental, que está muy bien, hay que saber cuáles son los riesgos de que estas personas desarrollen temas de salud mental, pero centrémonos también en la parte positiva. De esto voy a hablar. O sea, ahora, si esto nos interesa, cerrar las orejas. Yo por esto he desarrollado en un momento dado una revisión de Soy Especial. Sí que hice una revisión de Soy Especial, pero es totalmente diferente la forma de psicoeducación. Es psicoeducación sobre cómo tú puedes ser autísticamente feliz. Esto lo hice en 2020, en confinamiento. Así me gano yo la vida. Hablando, voy por el mundo, hablando, hago esto. Y de pronto, en marzo de 2020, estaba yo en un hotel en Rotterdam, estaba listo para la Conferencia Nacional de Autismo de Países Bajos y me llegó un correo de Delta Airlines, porque me tenía que ir a Estados Unidos 2 semanas después para dar formación. Y recibí un correo de Delta diciéndome, su vuelo ha sido cancelado, porque el presidente ha decidido que los europeos ya no son ciudadanos bienvenidos en Estados Unidos. Trump, por cierto. ¿Por qué? Porque hay un virus que tenéis allí, en Europa, y Trump no quiere que los americanos se enfermen por un virus que además es chino. Así que no me dejaban ir. De pronto ya no podía viajar. La mayor distancia que recorrí fue de mi dormitorio a la cocina pasando por la sala de estar. Y no me dieron ni un punto, ni un avión, ni una milla aérea, nada. Cero. Y tenía un montón de tiempo libre. Claro, esto era una experiencia un poco autista para muchos, ¿verdad? Mucha incertidumbre. Por eso a muchas personas autistas se les dio genial lo del confinamiento. Yo echaba de menos mis rutinas. Ya sé, a los 2 meses estábamos todos en Zoom, en Teams, pero yo echaba de menos mis rutinas. En un momento dado hacía un webinario en Singapur. Entonces, esa mañana cogí la maleta y puse ropa interior, calcetines, pajaritas. Y llegué a la cocina y me dice mi mujer, ¿pero qué haces, Peter? Y le dije, hoy hablo en Singapur. Y me dijo, sí, por Zoom. Ya lo sé, pero necesito mi rutina. La rutina forma parte de la felicidad. De esto va lo de happy, H-A-P-P-Y, que es feliz en inglés.
Lo de Happy es cómo podemos hacer estrategias tradicionales basadas en el bienestar, que sabemos que funcionan, cómo las podemos adaptar al autismo. Porque la nueva psicoeducación que he desarrollado consiste más en hacer un plan donde las estrategias sobre el bienestar basadas en evidencia sean adecuadas para el autismo, para poder aumentar el bienestar de las personas con autismo. Hay muchas estrategias ahí fuera, pero no se pueden hacer simplemente cortar y pegar. Por ejemplo, el mindfulness. ¿Os suena, verdad? Lo del mindfulness. Vale. El mindfulness se basa en la evidencia. Entonces, si estás estresado, el mindfulness te puede ir bien, pero no puedes hacer cortar y pegar para las personas con autismo. ¿Conocéis a Amelie Speck, psicóloga clínica de Países Bajos? Hizo investigación en autismo y mindfulness y vio que sus participantes están todavía más estresados si les haces una sesión de mindfulness tradicional. La tienes que hacer más estructurada y adaptarla. Entonces, he estado mirando en la bibliografía para ver otras estrategias de bienestar y cómo las podemos adaptar al autismo. Estas son las 10 estrategias. A la tarde tenemos un taller. Realmente necesitaría 2 días para hacer esta formación, pero bueno, a la tarde vamos a hacer un taller sobre 2 aspectos del plan Happy, que son cosas que podéis hacer todos pues ya en vuestra práctica cotidiana. Hay algo que me parece muy importante y es lo primero. Acéptate y quiérete. Esto es algo donde no se ha investigado mucho en autismo, ¿eh? Si quieres ser feliz, tienes que estar contento con esto, porque es que esto te va a acompañar el resto de tu vida. Si no estás contento con la gente que vive contigo, pues te puedes ir o echarlos a ellos, pero de ti no te puedes escapar. Así que el conocerse a uno mismo, y una vez más volvamos a ver la cima de la pirámide de las necesidades de Maslow, la autocomprensión, el autoconocimiento, también tiene que pasar por, vale, pues sé quién soy y estoy satisfecho. No soy perfecto, tanto con como sin autismo. Nadie es perfecto. Pero también está el tema de la autocompasión. Creo que solo hay 2 o 3 estudios de autocompasión en autismo y no se sabe mucho de esto. Estoy muy orgulloso de que ahora estoy trabajando con Gwen Lawson de Australia. ¿La conocéis? Para la próxima conferencia de autismo en Europa queremos hacer algo sobre autocompasión. ¿Qué sabemos en términos científicos y cómo podemos aumentar la autocompasión? Lo importante que es tener autocompasión. Es decir, es importante quererse a uno mismo. Veo que muchos de nuestros embajadores tienen problemas a la hora de quererse. Muchos dicen, a ver, por eso todavía tenemos esta tendencia a preferir la terminología de persona primera. Yo no quiero ser autista, yo primero persona. Porque lo de autismo a veces no me siento muy orgulloso de ellos. Vale, ahora ya sé que hay el Día del Orgullo Autista y esto es fantástico y maravilloso, pero bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo queda esto? Hay muchas personas, niños y jóvenes con autismo que tienen, y vosotros supongo, calendarios, ¿no? O horarios que les dicen lo que tienen que hacer. Y podemos utilizar píxeles y los laminamos, los plastificamos y le ponemos eso pegado en la pared. Y trabajamos eso, ¿no? Imágenes pegadas en la pared, ¿trabajáis con eso? Sí, ¿verdad? O sea, la industria de velcro se hace rica con el autismo. No ganamos para velcro. Y está muy bien lo de utilizar el velcro y pegar cosas. Pero si vemos estos como horarios diarios o semanales, ¿qué hay ahí? Normalmente ahí hay cosas que hay que hacerlas. Vale, ducharse, comer. ¿Hay algo que les guste hacer, además? ¿Hay algo que les relaje cuando están estresados? Porque cuando se trata de relajarse, lo que hacemos es utilizar lo del termómetro emocional. Pues si estás en la zona roja, te vas a esta zona y te calmas, te relajas y te autorregulas. No, para entonces ya es demasiado tarde. Yo creo que las personas autistas tienen que aprender, vale, muy bien, ¿con qué frecuencia al día necesito tiempo para mí mismo, para luego poder enfrentarme al resto del día y no llegar nunca a la zona roja? Esto es lo que hacemos en Happy. En Happy intentamos insertar actividades de bienestar en el horario diario.
Voy fatal de tiempo, pero casi termino. Y lo relacionamos con el interés. Por ejemplo, esto es un plan Happy para un niño que le encanta Mr. Bean. Mr. Bean. Bueno, nosotros los llamamos Ben, da igual. Esto era un niño que le gustaban los juegos de ordenador y no quería hacer fichas. Y lo veis en catalán, ¿eh? Para él hicimos un plan Happy con un montón de fichas, como de cromos, y la idea era pues hacer ejercicio. Estoy acabando. Aquí es donde yo doy formación a gente. Esto era la parte de cuña publicitaria. Última diapositiva, de verdad. ¿Qué he aprendido en los últimos 25 años? Pues que no tenemos que empezar con la información que pensamos que necesitan, sino por la que ellos quieren conocer. Tenemos que ir más allá de los criterios del DSM-5, no simplemente con fichas, sino con cosas divertidas. Y luego, no se trata simplemente de hablar de autismo, sino de hablar de mí, cómo puedo ser autísticamente feliz. Gracias. Muchas gracias, Peter. Vamos a dejar las preguntas todas para el final de la mesa. We are going to leave the questions for the end of the table. Okay, just in case we are... Eso es. Bueno, vamos a avanzar en nuestra mesa y pasamos a las prácticas inspiradoras. Como sabéis, estos bloques tienen una conferencia central y dos prácticas que, bueno, entre todas las comunicaciones fueron destacadas por el valor inspirador que creemos que tienen para todos los profesionales de AETAPI. La primera de las prácticas que vamos a escuchar es Plantea, proceso de cambio organizacional para mejorar los apoyos a las personas con TEA en las organizaciones. Nos la van a presentar Pedro del Río y Laura Velayos. Ir saliendo y os voy presentando. Pedro del Río es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Desde el 2020 forma parte del equipo de la Confederación Plena Inclusión España, coordinando el área de desarrollo organizacional. Anteriormente estuvo vinculada a la asociación ALEF y bueno, ha estado impulsando este plan Plantea desde hace tiempo que nos van a contar. Le acompaña Laura Velayos, que ya es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma. Trabaja desde hace tiempo en el equipo Iridia, un centro de referencia en España en evaluación y en formación en trastornos del espectro del autismo y discapacidad intelectual. Colabora con la Fundación AMAS y también, y eso es lo que le trae aquí, colabora con proyectos con Plena Inclusión. Así que adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Pues vamos a empezar presentando nuestra práctica, que, bueno, como ha dicho Marcos, se llama Plantea, proceso de cambio organizacional para mejorar los apoyos a las personas con TEA en organizaciones. Se entiende en organizaciones que no están especializadas en prestar apoyos con TEA. Esta práctica ha sido desarrollada en Plena Inclusión. Como muchos sabéis, Plena Inclusión aglutina en torno a 1000 organizaciones en el Estado español. Se agrupan por federaciones regionales, federaciones autonómicas y también por 3 entidades estatales. En Plena Inclusión se atienden aproximadamente a 150.000 personas con discapacidad intelectuales y del desarrollo, 235.000 familias y bueno, pues con esta práctica queremos transformar también la atención a las personas con TEA. Por empezar dando un poco de contexto, todos sabemos aquí que en los años 70 se comenzaron a crear las primeras asociaciones de familias que tenían hijos con autismo para dar un mejor apoyo cuando no estaban recibiendo aquello que necesitaban. Esto ha sido un proceso de muchísima especialización, formación, compartir conocimiento. AETAPI surge también de ese interés, ¿no?, de comprender bien el autismo, las necesidades de las personas. Y en todos estos años ha habido un aumento grande del número de personas con autismo y esas entidades, pues por una parte han aumentado sus plazas, se han creado nuevas asociaciones, nuevas entidades, pero aún así no se respondía a las necesidades y ha habido muchas plazas no específicas en asociaciones y centros de discapacidad intelectual que acogían y atendían a personas con autismo.
lo que sucedía muchas veces era que esas personas pues no tenían la misma intervención, los mismos apoyos que podían tener en asociaciones que habían surgido para y por las personas con autismo. Ante esta preocupación, desde Plena Inclusión, se quiere dar los mismos derechos a las personas que están en una entidad o en otra, que tengan la misma calidad de apoyos, y por eso se crea en el 2019 Plantea. En estos 5 años de recorrido, pues se ha ido creando un equipo de profesionales que apoyan una metodología que os contaremos ahora, y se ha conseguido acompañar a 21 entidades de 11 comunidades autónomas, y también se ha podido formar a más de 10.000 personas. Luego Pedro os concretará un poco más estos datos. Estos somos los profesionales que formamos el grupo de apoyo de Plantea. Como veis, hay mucha gente, somos ya 13 personas, creo que somos, y hay un doble rol, ¿no? Algunas personas somos especialistas en autismo y otros en consultoría, aunque también hay el doble rol de Agustín, Carmen, Isa, pues tienen ese doble rol, pero eso es importante y os contaremos luego por qué. El caso es que todos los que estamos especializados en autismo estamos por aquí, somos miembros de AETAPI. La situación de partida que se tenía en cuenta y por la que se creó Plantea. Por un lado, como decía, el aumento del número de personas con TEA, y luego también en las entidades que atienden a personas mayores, adultas, muchas veces no tienen un diagnóstico, pero el funcionamiento que describen de algunas personas es muy similar por las necesidades, aunque no tengan el nombre de autismo. Hay muchas personas que tenían esas mismas necesidades, ¿no? Entonces había un gran número de personas con autismo o sin el diagnóstico, pero con esas necesidades. Por otro lado, en Plena Inclusión, los profesionales han tenido una gran formación y especialización a lo largo de los años en distintas áreas. Se ha fomentado muchísimo la planificación centrada en la persona, la personalización de los apoyos, la calidad de vida, los proyectos, pero nos encontramos que el autismo, podía haber muy poca formación de autismo en esas profesionales. Incluso hay entidades que no había casi ninguna persona que se hubiese especializado, formado, etc. Y en las entidades, cada vez un mayor compromiso con los planes de vida, con dar una mejor vida a las personas, con enfoques centrados en la persona, pero también igual, dificultades para responder esos desafíos con los que se encontraban cuando tenían usuarios y personas con autismo. En datos que se van recogiendo desde Plena Inclusión de manera interna, en la actualidad se estima que el 71% de las entidades de Plena Inclusión pueden estar prestando apoyos aproximadamente a más de 19.500 personas con autismo. Estamos hablando de un número enorme que están en entidades, en asociaciones, en servicios, pero que esos servicios no habían surgido para dar esa respuesta a personas con autismo. Entonces, es una realidad que está ahí, que queremos que tengan los mismos derechos, ¿no? Y por eso surgió ese objetivo de facilitar un cambio organizacional en las entidades. Es decir, Plantea no es un proyecto de formación, no se quiere solo formar a la gente. Se forma a la gente, pero porque se quiere un cambio mucho más profundo, que cambie la mirada, la visión, para posibilitar que las personas con autismo y sus familias puedan desarrollar su calidad de vida. Entonces, todas las personas que participan en el proyecto pretendemos que haya una mejor comprensión, visión, conocimiento para asegurar sus derechos. ¿Qué se les pedía a las entidades? Por un lado, ser miembros de Plena Inclusión, tener un compromiso del órgano de gobierno para dedicar recursos necesarios, es decir, no es que 2 o 3 profesionales les gusta el autismo, se vienen aquí, se forman un poquito. No, esto era un compromiso mucho más estructural de la entidad. Y se les pedía que creasen un equipo guía, un equipo motor variado, que fueran los que tiraban y que estuviese legitimado por la entidad, que fuesen el motor de las acciones, de los cambios que se iban a dar.
Y concretando lo que hacemos en Plantea, pues tiene estas 4 etapas que veis en la diapositiva. La primera sí que es la formación, porque es como la base. Y la formación hay como distintos formatos. He intentado poder llegar, tened en cuenta que las entidades, hay entidades en plena inclusión muy grandes, con muchísimos profesionales, con perfiles muy diversos. Entonces he intentado poder responder a esas distintas necesidades. Hay gente que necesita saber el mínimo de poder comprender a la persona con autismo, otros necesitan especializarse más. Entonces hay una autoformación de 10 horas, que se dejan como las bases para poder, y que muchas veces las entidades que forman parte de Plantea lo que proponen es que todos los profesionales de la entidad tengan como mínimo esta formación. Por otro lado, en el 2022 se hizo una formación online en la que se profundizó en poder comprender a la persona con autismo y las herramientas y los apoyos para una buena vida. Lo bueno de todo esto es que está en la web de forma gratuita, accesible. Las entidades pueden luego recurrir a estas formaciones, volver a ver las sesiones. Es algo que permanece y, como veis, además de los vídeos de las formaciones, queda colgada las herramientas que se daban en cada una de ellas, que es una pasada lo que hay de cosas útiles, de recursos, de cuestionarios para poder mejorar el apoyo a las personas. Luego, en el 2024, en este curso, se ha vuelto a hacer otra formación en la que se ha ido desmenuzando más los temas. Por ejemplo, se ha profundizado en el tema de la comunicación, en los apoyos para la comprensión y para la expresión, en el estilo de apoyo y relación con las personas con autismo, en su bienestar emocional. Y bueno, son formaciones que no se solapan, que se pueden hacer todos los módulos y que están ahí en la página de Plena Inclusión abiertas y que no solo participan al final entidades solo de Plena Inclusión. Cuando la entidad hace esa primera formación, el segundo objetivo es que tengan un plan de acción. El plan de acción sale de un primer paso, que es pasar una herramienta, la Evaltea, que ya se ha presentado aquí en la ITAPI, que se ha ido modificando para hacerla más fácil, más ágil, poder ir respondiendo. Bueno, Plantea va modificándose según las necesidades de las entidades, y esta es la mini Evaltea que se intenta sintetizar y que tiene estas partes, ¿no? Esta herramienta, lo potente que tiene es que es una herramienta para hacer un proceso de reflexión. ¿Cómo está dando respuesta mi entidad a las necesidades de las personas con autismo? Entonces, desde cómo formamos, cómo apoyamos a los profesionales y a las familias, cómo vemos, cómo tratamos el tema del diagnóstico, si conocemos los diagnósticos de las personas, cómo adaptamos el entorno, hay un grueso de esa parte, ¿no?, de nuestras metodologías, los apoyos, y cómo hacemos los planes y el apoyo en contexto natural. Porque para que veáis un poquito, es una herramienta amplia en la que se ven los resultados, se describe el resultado, pero luego lo potente es que también hay evidencias concretas que pueden ayudar a las personas. Por ejemplo, en el apoyo a la comprensión del lenguaje, si se usan adaptaciones para mejorar la comprensión, pues se dan distintas evidencias. Pues se usan, los profesionales conocen las habilidades y retos en la comprensión. Existe un plan de accesibilidad cognitiva, se da información por adelantado, se hace una estructuración temporal, hay actividades que se estructuran según las necesidades de la persona, se usan relojes visuales, es decir, se va dando muchos ejemplos de posibles evidencias para que la entidad pueda decir dónde estoy, cómo lo uso, cómo no lo uso. O sea, hay un uso generalizado. Esto es algo puntual que utiliza un profesional. Entonces, es muy enriquecedor ese proceso, que cada entidad lo organiza como quiera, con un equipo diverso, es lo ideal, pero que luego acompañamos esos resultados, los analizamos conjuntamente para seleccionar y tener un plan de acción. O sea, esa autoevaluación termina diciendo, bueno, ¿qué queréis hacer? ¿Qué vamos a hacer en un tiempo corto? Tampoco estamos mucho tiempo haciendo este acompañamiento, y se diseñan líneas de acción con resultados esperados, indicadores, o sea, cosas concretas que puedan tener un impacto, que puedan tener una transferencia, que no se queden en estos meses, sino que haya cambios en la organización. En los planes de acción, las líneas suelen empezar a repetirse, ¿no? Vas viendo necesidades comunes en las entidades.
Hay entidades, muchas entidades que quieren tener mejores estrategias de apoyo para la comunicación, mejores estrategias de apoyo para las conductas que les preocupan, que quieren tener una mejor estructuración del entorno para tener entornos más amigables, más comprensibles, mejor acompañamiento a las familias. Entonces, no les damos nosotros las líneas de acción que tienen que mejorar, sino que ellos mismos, con el análisis que hacen, les aportamos, les ayudamos a crear un plan de acción positivo y realista. ¿Cómo hacemos este acompañamiento? Con esta doble figura que os he comentado antes de técnico y consultor. Se hacen visitas presenciales para conocer la realidad en profundidad de la entidad, pero luego hay reuniones online periódicas bastante constantes para conseguir que haya un ritmo de trabajo que no se quede como olvidado, sino que hay una frecuencia y una intensidad para poder crear los cambios que se han diseñado en el plan de acción. Y luego con el objetivo de que esos cambios se mantengan y se transfieran los logros, para después evaluar cómo ha ido. Y ahora os comentará un poquito más Pedro. Muy bien. En cuanto al proceso de Plantea, pues Plantea, bueno, pues surge de una reflexión inicial que, como comentaba antes Laura, se inicia en el 2019. Esta reflexión pues fue a instancias de Plena Inclusión, que convocó un grupo focal de gente que fuéramos consultores y que también trabajáramos en entidades de TEA. Inicialmente, este grupo focal, pues fuimos 4 personas: Isabel Del Hoyo, Fausto García, Agustín Hillera y yo. Y el objetivo era reflexionar sobre cómo deberían ser esos apoyos para que las entidades que no nacieron para prestar apoyos a personas con TEA lo pudieran hacer bien, pudieran desarrollar la vida, ayudar a desarrollar el proyecto vital de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que concluimos en este año de reflexión, que fue bastante, en el que trabajamos bastante, fue que cuando las entidades acabaran este proceso, el proceso de Plantea, tenían que tener unos resultados concretos, que eran, por un lado, que hayan elaborado un análisis de la situación del TEA y de su situación como entidad, saber cuántas personas con TEA tienen, cómo están, que se comprometan las entidades con este proceso, no solamente con un documento, sino que se comprometan durante todo el año y en el futuro, que amplíen su visión, lógicamente, y el conocimiento del TEA, que profundicen en la perspectiva de los derechos de las personas con TEA en la entidad y en el entorno, que profundicen en los modelos centrados en la persona. En aquel momento no conocíamos los modelos de relación con las personas, como explicó ayer Xavier, y que articulen el proyecto de Plantea para que toda la organización pueda prestar buenos apoyos. ¿Cuáles debían de ser estas características del proceso? O sea, ¿en qué se iba a caracterizar el proceso de Plantea? Pues vimos que tenía que generar acciones para todos los miembros de la organización, no solo para unos, que debía de transformar los entornos. También estas entidades deberían hacer inmersiones en entidades expertas en TEA para que vieran cómo se trabajaba. Que fuera un proceso muy aterrizado en la práctica, que diera estrategias concretas y formas de trabajar, que tuviera impacto en las personas con TEA de la entidad, impacto desde el primer momento, que también tuviera impacto en los profesionales y se creara el rol de líderes en TEA para que pudieran formar y pudieran tirar de toda la organización, que hubiera alianzas con otros agentes para aprovechar los recursos ya existentes y que participaran diferentes roles, no solamente el rol técnico, sino también la gerencia, personas con TEA y fundamentalmente también las familias. ¿Para qué debía servir Plantea? Bueno, pues para que la organización tuviera pues un criterio para tomar decisiones, para que hubiera un grupo de entidades dentro de Plena Inclusión, líderes en este proyecto, que contagiaran las ganas de participar a otras, que la entidad cambiara o que tuviera acciones a nivel de los servicios concretos, de cambio en los servicios concretos, pero también a nivel de entidad, a nivel de políticas y a nivel de protocolos.
También que se diera una revisión de todos los apoyos que se daban a las personas y que se replanteara el trabajo en la comunidad. Bueno, pues con todo esto que pensamos, pues se cristalizó en la primera edición de Plantea en el año 2021. Esta primera edición tenía una metodología que voy a ir muy rápido, que era constituir un equipo guía, que ya ha comentado Laura, y un itinerario de 10 sesiones, ¿vale? Online, porque estábamos un poco en el contexto de la pandemia y fueron 10 sesiones online que fueron acompañadas por un grupo de consultores, de 2 consultores a cada una de las entidades participantes. Entonces, después de dar una parte teórica de estas sesiones, trabajaban con su equipo de consultores y además tenían reuniones para trabajar tanto la autoevaluación como el plan de acción. También había espacios para compartir los aprendizajes entre las entidades y también se creaba una alianza con una entidad experta. Como veis, pues he seguido un poco la metodología de impacto colectivo, que no voy a contar porque ya la conocéis. Y como conclusión, cada entidad dedicó aproximadamente de trabajo directo con los consultores 28 horas. Se formaron o participaron en este proceso de cambio 3 entidades y el formato fue online. Esta primera edición, pues después se hizo una evaluación por parte de los equipos guía y de los profesionales que concluyó pues, con una elevada satisfacción en la mayoría de los casos, que el trabajo en grupo de las 3 entidades también en sí generó un aprendizaje y también resultó muy importante la alianza con la entidad experta. Como partes negativas es que este proceso acabó con la elaboración del plan de acción, pero no con su despliegue, ¿vale? Y también la necesidad de que los consultores conocieran la entidad para aterrizar un poco más, ¿vale? Todo eso hizo que cambiara las siguientes ediciones de Plantea, porque nos dimos cuenta que había cosas que no habían funcionado y entonces creamos una metodología que es la que ahora utilizamos, que es contar con un espacio web, como ha comentado Laura, en el que están todos los documentos, todas las grabaciones, todas las herramientas. Mantenemos equipo guía. Se parte de un diagnóstico inicial de la entidad y luego un diagnóstico específico, que es el que ha comentado Laura. Se empieza con una formación teórico-práctica en el que hay tareas para la entidad para que puedan como desarrollar estos conocimientos en el día a día de su entidad. Y después de esta formación hay un tiempo para elaborar el plan de acción junto con los consultores asignados y comienza el acompañamiento, ¿vale? Por parte de los consultores expertos, que como se ha comentado antes, este acompañamiento tiene una parte más de modelaje, de planificación, de cómo prestar esos apoyos, de trabajar con las familias, con un grupo concreto de personas, y luego está la parte de consultoría propiamente dicha, en el que estos aprendizajes se anclan en toda la organización y se difunde y se transfiere el conocimiento. También se cuenta con una jornada de trabajo presencial de al menos 6 horas en la entidad y se cuenta con la autoformación como recurso complementario para toda la entidad, ¿vale? La dedicación es casi 40 horas, en este caso, de atención directa, más luego lo que tiene que hacer, lógicamente, la entidad. Y la evaluación de este proceso, de que llevamos desde el año 22 hasta ahora, pues es una evaluación también muy positiva, con un impacto significativo en la entidad, ¿vale? Y como cosas de mejora, las entidades comentan que es necesario un mayor acompañamiento y también como un segundo nivel de plantea, porque esto sirve para hacer un pequeño cambio, es un cambio significativo para ellos, pero es un pequeño cambio y demandan más acompañamiento para seguir en el proceso de cambio. ¿Cuáles son los resultados? Pues como veis, pues en cuanto a la formación, hay mucha gente que se ha formado, más de 12.000 personas. Como veis, la parte verde, el gráfico verde tiene que ver con el curso que damos a la entidad, al equipo guía y que va con tareas. Y el amarillo, la barra amarilla, o sea, naranja, perdón, tiene que ver con la autoformación, que veis que es muy superior porque lógicamente lo hace toda la entidad y además muchas entidades que no son acompañadas, ¿vale? Lo hacen por su cuenta. Más de 100 entidades con los materiales han hecho este proceso sin consultoría. La valoración del curso es muy buena.
entre buena y muy buena, la mayor parte. La mayor parte de las personas dicen que las expectativas están satisfechas, pero también hay un grupo importante en el año 2024 de un 44% que dice que han sido superadas. Y lo más importante de aquí es la última parte de esta evaluación, que más del 85% de la gente dice que haber participado en la formación solamente ya genera cambio en la entidad, ¿no? Teniendo en cuenta los materiales. La valoración de la autoformación es también muy positiva. El 65% prácticamente dice que es muy buena, 33% es buena y un 1% regular. Aquí veis las entidades que hemos acompañado, son 21 y 22 procesos, porque una se ha acompañado en 2 ocasiones, porque hemos empezado ya el segundo nivel de acompañamiento y veis que, bueno, pues que es ascendente y es un poco la tendencia que vamos a seguir, ir acompañando a más entidades porque hay bastante demanda. En cuanto a la evaluación del acompañamiento, pues está puntuado con una escala Likert entre 1 y 5 y veis que hay muy buena valoración en relación a las personas que lo acompañan. También en cuanto al proceso de acompañamiento, excepto la duración del proceso, que es lo que peor se valora, y también el nivel de satisfacción general con el acompañamiento recibido es bastante alto y la mejora que ha supuesto para la entidad. Al acabar el acompañamiento, el nivel de cambio organizacional manifestado por la entidad es de 3,7, que es un cambio importante en la entidad, aunque no es un supercambio, porque nos parecería también un poco raro que en 30 horas hubiera un cambio espectacular, pero sí que vemos que hay un cambio en la forma de entender a las personas con TEA, de planificar y de trabajar con ellos. A los 24 meses desde que se inicia el acompañamiento, se mantiene este nivel de cambio organizacional y luego a los 36 se consolida. Vemos que esto es un aprendizaje que queda en la entidad y que cambia un poco ya la visión de la propia entidad. Como otros resultados relevantes, lo ha comentado Laura, la herramienta que creamos, que es la mini Evaltea. Previamente creamos la Evaltea. También tenemos un convenio con la Universidad de Valparaíso de Chile, con el que hemos utilizado esta herramienta en varias entidades de distintas comunidades autónomas para hacer como una asistencia en el proceso de reflexión. Lo hemos hecho con entidades de Madrid, de la Comunidad Valenciana, y este año lo vamos a hacer con entidades de Canarias. Como dije antes, más de 100 entidades han aplicado por su cuenta todos los materiales para hacer este cambio, aunque no tenemos datos de ellas. Y también hemos contado este proyecto en el máster del INICO de calidad de vida en el 2023 y lo vamos a contar este año en el 2025. Como conclusiones, muy rápido porque estamos ya sobre el tiempo, nos hemos encontrado dificultades. La primera ha sido que es un programa exigente para las entidades porque tienen que dedicar muchas horas y tienen que centrarse en este tema. Este tiene que ser un tema para la entidad central, si no, no funciona. También este programa tiene que contar con un financiador estable porque es un programa que tiene un coste económico significativo. Y también nos hemos encontrado que este grupo que ha mostrado antes las fotos Laura es un grupo de personas súper expertas, pero tienen poco tiempo porque están en muchos proyectos. Como conclusiones más positivas es que las entidades que han participado en Plantea han experimentado realmente un cambio organizacional y prestan mejores apoyos a las personas con TEA, que el modelo de tutorización por expertos ha supuesto que los planes de mejora estén más aterrizados a cosas concretas para las personas con TEA y al cambio organizacional. También que las formaciones han sido muy bien acogidas, o sea, como dije antes, más de 12.000 personas las han cursado y que consideramos que esta práctica inspiradora es una práctica fácil de replicar y que es una práctica que permite aprovechar recursos, porque son entidades que antes no estaban destinadas a personas con TEA, pero aprovecha esos recursos para que las personas con TEA también puedan tener plazas en diferentes centros y servicios. También ayuda a transformar el entorno y a multiplicar las oportunidades de las personas con TEA. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro y Laura, por ajustaros al tiempo y pasamos a la siguiente práctica inspiradora que la va a presentar Isabel Del Hoyo. ¿Me acompañas? Estrategias preventivas de ayuda para acompañar a las personas con autismo ante situaciones estresantes.
la omnipresente Isabel Loyo en este congreso, es maestra de educación especial y pedagogía terapéutica. Su trabajo lo ha desarrollado en Autismo Cádiz desde hace muchos años. Es directora del Centro de Día Alucemas y forma parte del equipo técnico de Autismo Sevilla, siendo responsable de los sistemas de calidad. Como miembro de Junta Directiva y socia de AETAPI, creo que encarna a la perfección lo que son los valores de AETAPI, y Isabel ha sido y es un referente para muchos de los profesionales que estamos aquí. Ha sido maestra de maestros y, bueno, en lo personal y en lo colectivo creo que hay mucho que agradecerle a Isabel. No le quiero quitar más tiempo para su presentación, pero es merecido la presentación así como lo ha hecho. Gracias, Isa. Bueno, muchas gracias. Yo estoy ahora mismo que me totalmente alterada como nuestra exposición. Para mí, bueno, quiero agradecer primero al comité científico haber seleccionado esta pequeña experiencia nuestra que para nosotras tiene mucho valor, pero me da un poco de vergüenza en este momento. No sé si es tan relevante para todos los que estáis aquí como para que esté aquí, pero desde luego para nosotras nos supone una alegría inmensa. Para mí personalmente este momento también es muy importante. Yo llevaba un año trabajando en autismo cuando se organizó el congreso en Cádiz, ¿no? Ha pasado 36 años, podéis calcular la de años que tengo ya. Y volver aquí a repetir este congreso y además recayendo la organización sobre muchas de mis compañeras y otros compañeros, pero especialmente mis compañeras de Autismo Cádiz, pues para mí es un orgullo y hasta me puedo emocionar un poquito. También es verdad que mi organización, a la que le debemos todo, ha cambiado muchísimo. Esa organización de 1980 hasta la organización actual, pues hemos cambiado. Todos hemos ido creciendo y cambiando, y por eso quiero dar las gracias. Autismo Cádiz, una presentación rápida, es una organización de personas con autismo y de familia, porque ya se hizo la modificación estatutaria para que las personas con autismo tuviesen presencia activa en la organización, y no solamente estatutaria, sino también presencia activa en los distintos niveles de participación y de organización de la propia entidad, ¿no? Y bueno, y ahí veis el entramado que actualmente es Autismo Cádiz, ¿no? Y nuestro propósito es proporcionar apoyos integrales y especializados para las personas con autismo y sus familias, defendiendo sus derechos para que desarrollen sus planes de vida, pero además dentro de una sociedad respetuosa y participativa. Y nos hemos empeñado en el tema participación, y hay una estrategia más amplia, y podemos decir que esta pequeña experiencia forma parte de esa estrategia para facilitar la participación de las personas en la entidad, pero también en la sociedad. Como decía Marco, actualmente, bueno, lleva ya mucho tiempo, mi trabajo principalmente es con las personas con autismo y discapacidad intelectual asociada, ¿no? Los servicios donde estoy directamente vinculada, aunque tengo que decir que también estoy muy orgullosa del trabajo que desarrollamos en el grupo de autogestores, y utilizamos el Soy Especial de una manera importante en nuestros primeros años de vida, porque era como una herramienta importante. Bueno, pero mi principal trabajo se centra en estos servicios que veis aquí, que forman parte del catálogo de servicios de la Junta de Andalucía, de la Agencia de Atención a la Dependencia, y están dirigidos a personas con autismo y con discapacidad intelectual. Tenemos una larga trayectoria en la prestación de estos servicios. Fuimos la primera organización a nivel andaluz que tuvimos un centro especializado en personas con autismo, y también los primeros en tener un servicio residencial. En nuestro caso lo llamamos hogares, y eso, no aparte de tener años, no significa que te arriesga, ¿no? Por eso mi organización es una organización valiente, y nunca lo podemos olvidar, ¿no? Que nos arriesgamos, fuimos los primeros a empezar a atender de una manera especializada a un grupo de población que tenía muchas necesidades. El inicio de esta experiencia es como una segunda parte de ese de este reconocimiento, que fue también un momento importantísimo, de primer premio a las buenas prácticas
al proceso de apoyo conductual que nosotras llamamos para no alterarme. Para no alterarme, la palabra alterarme no tiene nada de científico. Es una palabra muy usada en la terminología común en Cádiz y es cuando estás tú un poco ya perdiendo los nervios, ¿no? Es muy normal y como lo que siempre pretendemos es que nuestro trato hacia las personas con autismo sea dentro de esa normalidad, pues nunca nos calentamos mucho la cabeza en pensar cómo íbamos a llamar ese proceso de apoyo conductual y le pusimos para no alterarme, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi madre que en cuanto ya me ponía un poquito nerviosa, no te alteres, no te alteres. O sea que ese concepto forma parte de lo que nosotras queríamos trasladar, ¿no? Y lo veíamos como un pacto, ¿no? Era un hecho, un pacto entre las personas que tenían interés en cómo vamos a atender a las personas con autismo para que sea siempre dentro de un trato respetuoso y ese pacto se basaba en cosas que todos conocéis como es el análisis funcional con evidencia, ¿no? No era una invención, generar una hipótesis desde la perspectiva ética de la deliberación y centrarnos en lo que esa persona estaba teniendo en ese momento y luego la gestión por proceso. Era fundamental evidenciar con datos, porque ya sabéis que cuando vives una situación desajustada, vives el presente de una manera como que no hay ni pasado ni futuro, ¿no? Y necesitábamos evidenciar con datos y con resultados para que en esto que se producen cambios a medio y a largo plazo, los profesionales y las familias tuviésemos evidencia de que o íbamos bien o no estábamos fastidiando. Es verdad que ya desde ese 2014 han ido cambiando muchísimas cosas que hacía que tuviésemos que revisar este proceso desde otras perspectivas, ¿no? Tenemos claro que nos tenemos que centrar en cada persona, dar respuestas individuales, pero también desde una perspectiva de la organización. Esto no es algo de improvisación, sino la organización tiene que tener un sistema que asegure esta forma de prestar apoyo. Y luego, pues, había cambios, el concepto de dignidad, yo creo que es la palabra que más ha salido en el día de ayer, ¿no? Y era importante recuperar este concepto, pero sobre todo requerimientos legales que estaban apareciendo, ¿no? La instrucción de la Fiscalía General del Estado, donde ya ponía la alerta de cómo estábamos atendiendo, gestionando algunos comportamientos, era importante en este país. El desconocimiento de la ley no exime de la culpa, ¿no? Entonces teníamos que hacer muchas cosas, insertar ya nuevos requerimientos, las observaciones que estaban llegando desde la ONU porque no queríamos vulnerar el derecho. Entonces hay que tener y luego estaba esa mirada que yo siempre me acuerdo de Luis, ¿no? De Luis Cimarro, esa mirada compasiva en el sentido de me pongo en tu sitio, pero además tú, ¿no? Te ayudo. No solamente pienso que lo estás pasando mal, sino que además te voy a ayudar, ¿no? Todo esto hace que entonces, bueno, y muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, todos los trabajos, el grupo de trabajo de Bill, ¿no? Que nos aportó una mirada distinta de cómo atienden ellos y ellas a las personas con discapacidad intelectual, el libro y todo el trabajo desarrollado por Isabel Paula, ¿no? Sobre el trauma complejo. Y luego en la participación el grupo de reducción de prácticas restrictivas nos hizo también tomar conciencia de que no solamente teníamos que atender las conductas que llamamos desafiantes, sino que también podía haber condiciones alrededor de nuestra prestación de apoyo que podían ser originarias de esas situaciones de vulneración de derechos. Por lo tanto, intentamos revisar nuestra forma de atender, ¿no? A ese proceso de apoyo conductual positivo, intentando ayudar e implicar a las personas con autismo para que tengan un papel más activo en esta gestión de sus propios estados, que nosotras decimos que es de sufrimiento, porque cuando una persona tiene una situación de crisis no lo pasa bien y queríamos ayudarles, pero también habíamos aprendido y habíamos incorporado a nuestra forma de verlo que a veces poníamos mucho interés en el momento de la crisis, pero no en lo posterior, ¿no? En lo que viene después. Y acompañar en ese periodo de recuperar la calma era muy importante. Y luego había que hacerlo desde la dignidad y del respeto, ¿no? Y había que volver a revisar nuestras condiciones a la hora de prestar los apoyos. Lo que queríamos eso, ¿no? Eso eran como los bloques principales, analizar de nuevo el impacto que tenía sobre las personas con autismo, el impacto emocional
analizar también el conocimiento práctico de los profesionales que atienden a nuestra gente, porque lo que tengo claro durante todo este tiempo de mi vida y es que las personas tienen buena calidad de vida si las personas que le prestan apoyo son buenos profesionales en calidad de vida. Entonces, el conocimiento práctico, el saber cómo ellos y ellas actúan para una organización es fundamental. Y luego también teníamos que adaptar visualmente lo que hacíamos con las personas con autismo. Estábamos hablando de ellos, pero sin ellos, ¿no? Entonces teníamos que hacer algo para que esa forma de actuar también fuera accesible para las personas con autismo. Y hubo una parte muy bonita en esta experiencia, que además nos reímos, nos lo pasamos bien, pero inconscientemente nos estábamos poniendo en la situación de las personas con autismo. Entendíamos que era importante revivir esas condiciones en situaciones normales para acercarnos mucho más a esas situaciones difíciles y ayudar a las personas a recuperar la calma. Tuvimos la oportunidad de ese análisis utilizando la herramienta de práctica restrictiva de plena inclusión y luego generamos una formación con todo aquello, con lo que ya tenía Autismo Cádiz relacionado con la ética y todo lo que habíamos aprendido de nuestros colaboradores. Y lo más alucinante fue que de esta formación muy facilita y muy cortita salieron dos propuestas que han sido fundamentales para el trabajo que venía después. Por un lado, era como de consenso de todo el grupo que había que informar a las personas con autismo y como lo informamos cuando van al supermercado, qué tareas tienen que hacer cuando van a una compra, por qué van a tal bar, pero luego cuando las atendemos en una situación de crisis no le estábamos dando información. Entonces había que informar a las personas de una manera individualizada de cómo íbamos a actuar con ellos y luego también nos dimos cuenta que teníamos que revisar nuestra propia forma de apoyar a las personas, cómo eran nuestros tonos, nuestra forma. O sea, sabemos que tú tienes al lado una persona que te está todavía poniendo más nervioso con tu tono, con tus comentarios, con tu cara, y ya sé que es difícil, que cuando tienes una persona de esa gusta mantenerte con tranquilidad, pero ahí es donde se ve las buenas prácticas, ¿no? Entonces, esos eran los dos puntos fundamentales, informar a las personas con autismo y controlar nuestro estado emocional para generar en ellos más tranquilidad. ¿Qué tipo? Esto era lo que clásicamente era nuestro proceso de apoyo conductual. Teníamos el procedimiento individualizado, en cada persona tiene lo que llamamos el procedimiento para no alterarme, donde recogemos todas aquellas circunstancias que la práctica y la experiencia nos han hecho ver que a estas personas, a Juan, a quien sea, le pone nervioso, ¿no? Y cómo puede actuar la persona que le presta apoyo para cambiarle el estado de ánimo, para hacer cambios en el contexto de tal manera que no termine en una crisis. Y luego vendría lo que es el protocolo llame alterado, que es cuando una persona tiene una crisis conductual y cómo tenemos que actuar, apoyarlo y ayudarlo para que siempre tenga, bueno, de la manera más eficaz para generar mayor tranquilidad. Entonces, esto voy a utilizar un ejemplo de la primera persona con la que pusimos en marcha todo esto. No, la idea no es que lo leáis, todo esto lo vais a tener. Ya veis, el modelo era dar recomendaciones y luego actuar. En protocolo es que no hay improvisación. O sea, hay que actuar así con esa persona y luego ya lo revisaremos. Cuando incorporamos la herramienta libre de restricciones, pues eso nos hizo ver que algunas de nuestras prácticas podían ser prácticas que pusieran nerviosa a la gente y que por lo tanto teníamos que hacer ese análisis del contexto para incluirla. Entonces, de la primera persona, si veis que le hicimos, tenemos incluyamos a las familias, la familia es importante que esté, ellos también hablaban de sus prácticas restrictivas y nos centramos en estas tres líneas. ¿Por qué no me hace caso? Una vez que ya teníamos el análisis incorporado, para esta persona, os recuerdo que nuestra estrategia es siempre sencillo, vamos a hacer las cosas sencillitas, que vean una persona del carnaval muy importante que su estrategia siempre era, señores, vamos a hacerlo sencillito, ¿no? Pues esa la hemos incorporado a nuestra vida, vamos a hacer las cosas sencillas porque cuando nos liamos no vemos el norte, ¿no? Entonces, era, por un lado,
a este hombre le ponía nervioso de determinadas normas de uso de los talleres, que luego tú lo piensas y dices, qué tontería, ¿no? Le estábamos aplicando, imponiendo unas normas que en el fondo no tenían ningún sentido, pero no nos dábamos cuenta porque las normas son importantes, creemos que las normas son importantes, y luego estaba en la parte de prevención, revisar algunas normas de uso de los espacios, y luego en la parte reactiva, cómo utilizamos las prácticas de contención física en el caso de que este hombre tuviese una crisis. Y entonces lo que hicimos fue, analizamos esa norma que a él le ponía nervioso, que era, bueno, no tenía mucho espíritu de trabajo, era más bien un espíritu libre, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a trabajar un poco en este entorno, pero si tú ya no quieres trabajar más, no pasa nada. Mis monitoras siempre le van a decir, porque tenía un tiempo estipulado, vamos, que eran 10 minutos, no es que se hartara de trabajar, pero nunca llegamos al objetivo de los 10 minutos. Entonces, su monitora siempre decían de la misma manera, una vez más y ya está, ¿no? Y cuando se cumplía esa condición, él ya podía estar moviéndose por el espacio de trabajo. Era una tontería, pero esa situación porque si no necesitaba una monitora al lado aguantándola, entonces le estábamos restringiendo, estábamos generando una situación de nerviosismo que no tenía sentido. Y ya él, bueno, y eso supuso un cambio en la norma de uso de los espacios. Como además las normas se aprenden, formó parte de su plan, lo incluimos en su plan personal. Teníamos que explicarle a él de una manera normativa los cambios de los planes, ¿no? Y por eso él aprendo normas de trabajo, había que volver a reorganizar todo lo que era el sistema de aprendizaje. Y todo eso estamos en el plano preventivo. Ahora estamos en el plano reactivo. En el plano reactivo lo que queríamos es volver a revisar el uso de la contención física, o sea, de sujetarlo cuando se ponía nervioso desde otra perspectiva. Esto era lo que él tenía antes de esta revisión y ahora lo que pasamos es hacer este análisis visual de cómo vamos a ayudarle. Le decimos, sus situaciones de crisis suelen ser o morderse o golpearse la cabeza y cuando esto decía... pasaba esta situación, sus monitoras siempre tenían que actuar de esta manera. Esto supuso que hiciéramos una recreación. De hecho, no sé si lo veis, pero él estaba muerto risa. Algunas veces tuvimos que volver a repetir la fotografía porque se lo estaba pasando bien, ¿no? Dedicamos varias veces, en varios momentos, a hacerlo porque la idea era que él fuera el protagonista de la intervención, ¿no? No nos servía un pictograma, nos servía a la persona. Entonces, ahí llegamos al acuerdo de cómo se hacían, identificábamos y además justificábamos que estábamos utilizando una práctica restrictiva, la justificamos y decimos incluso cuánto es el tiempo de duración y cuando ya él va bajando su intensidad en controlar, en volver a golpearse, pues ya se iba relajando y a las monitoras decíamos, ya está, se terminó, ¿no? ¿Qué pasa? Que creíamos que ahí había acabado nuestro trabajo y no, nuestro trabajo seguía. Porque hay que acompañar después de la crisis, ¿no? Y entonces aquí sí que incorporamos, esto sí que lo incorporamos, no, es lo último que hemos incorporado. Le preguntábamos a las profesionales que cómo creían ellas que él, este hombre y todos los demás actuarían de una manera, se sentirían acompañados, porque otra cosa que tenemos claro es que a nuestra gente no le gusta tener conductas desafiantes, no le gustan esas situaciones, se quedan agotados, se quedan cansados, algunas personas lloran, buscan tu cariño, entonces decíamos, tenemos que hacerlo antes de que ellos nos lo pidan, ¿no? Tenemos que demostrar que no estamos enfadados con ellas, que lo entendemos, que es su forma, que somos en todo caso unos incompetentes porque no les hemos ayudado a tener otras conductas alternativas y han tenido que actuar, porque lo que nos he dicho es que nos centramos principalmente en el grupo de personas que tenían conducta autolesiva, porque nos parecían que eran las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, lo que hemos incorporado es eso. Preguntamos a sus profesionales qué pensaban ellas y ellos que era lo mejor para acompañar a una persona con autismo después de la crisis, y en el caso pues, de este hombre es
darle beso, ¿no? Aunque parezca eso, como decía antes Peter, a la gente con autismo le gusta pasárselo bien, a la gente con autismo le gusta recibir besos. Este hombre le gusta, se siente reconfortado cuando tú le estás dando besos y sobre todo cuando le acaricia las manos, ¿no? Porque suele ser la parte donde él se siente más dañado. Y sobre todo acordarnos que en ese momento no podemos tener cara de enfado, no estamos enfadados con él, sino que estamos acompañando y que no le culpamos más de lo que ha pasado. Se transforma, incluso el protocolo se transforma, antes eran descripciones verbales y ahora ya incluimos a la propia familia cómo vamos a actuar visualmente, ¿no? para que ellos también lo conozcan. Sabemos que nos hacemos las ilusiones de que esto que hemos hecho es un consentimiento informado, pero no tenemos la evidencia, es un deseo, ¿no? Sí que tenemos el consentimiento informado de las familias, pero lo que nos gustaría es que este grupo realmente nos diera su consentimiento informado, que no lo tenemos, pero por lo menos creemos que estamos más cercanos a ese consentimiento informado. Por supuesto, todo esto lleva la gestión de datos para tener la tranquilidad o no de que las cosas van yendo bien. Lo que os puedo decir es que de las 9 personas que tenemos identificadas que utilizan las conductas autolesivas para demostrar su descontento o que no están de acuerdo con lo que le estamos ofreciendo, solamente con una persona no hemos tenido éxito. Se sigue manteniendo un uso que no nos gusta nada de sus conductas autolesivas, pero en el resto del grupo pues, estamos contentísimas porque ha ido un descenso progresivo y constante, ¿no? Sabemos que también esto es frágil, sabemos que las personas con autismo de este grupo a veces cambian las condiciones, un simple hecho de que cambie un profesional, ya sabemos que eso puede ser un detonante, que haya un cambio familiar, que tenga un problema de salud, pero por ahora el tener el control y los resultados nos da un poco de tranquilidad. Ya para terminar, porque no quiero... Creemos que son historias sociales que van a ayudar a la gente a recuperar la calma. Ellos han participado en las anteriores descripciones, ellos no participaban en estas, sí han participado y forma parte de su forma de acompañarle y además creemos que en la medida en que somos coherentes con lo que hemos dicho, también le estamos ayudando a ellos a que tomen la iniciativa, que sepan, ¿no? Que tengan por adelantado y que lleguen a adelantarse incluso a nuestras actuaciones. Y, por supuesto, creemos que somos más honestas incluso con la familia, le estamos contando cómo lo vamos a hacer. Y cuando hay una situación de cambio de profesionales, este conocimiento a un nuevo profesional es más práctico y más eficaz que cuando le das un tocho gordo de decir, el puesto de trabajo no. Bueno, y sobre todo, aquí están parte de mis compañeras, Tamara y Ana están aquí, que son parte del equipo técnico, también está mi compañera Inmaculada, seguramente que forma, y mi compañera Mila, todas somos del equipo técnico de vida adulta, pero y mucho de esta gente, sin esta gente, esto no sería posible, lo tengo clarísimo, y hasta me emociono. Y no están aquí porque están atendiendo a las personas, claro. Lo que quiero decir es que la sabiduría de nuestra gente con autismo, la conocen y la tienen ellos. Y es tan importante que se escriba, que se mantenga y que se traslade, porque lo que no es justo es que cuando sea un profesional se lleve la sabiduría. Lo siento. Bueno, muchas gracias, Isa, por tu pasión y por ajustarte también al tiempo, además. Así que tenemos, gracias a que los tres se han ajustado muy bien a su tiempo para un par de preguntas. Agradeceros que ya le vayamos cogiendo al tranquillo al QR, que habéis sido muchos los que habéis escrito cosas, muchas palabras de agradecimiento para los tres y felicitaciones por vuestras ponencias.
Y bueno, vamos a plantear un par de preguntas que han llegado. Hay dos que voy a fusionar en una primero para Peter, ¿vale? Que te preguntan dos personas sobre todo cómo se podrían adaptar o cuál es el reto que supone adaptar bueno, todos los proyectos de bienestar personal, de conocimiento de sí mismo, incluso el que has hablado de autocompasión, para aquellas personas con más necesidades de apoyo y con mayores bueno, retos y barreras comunicativas. Okay, that's a very interesting question because Pregunta muy interesante porque es cierto, la mayoría de los materiales de psicoeducación han sido desarrollados para personas que saben leer, escribir, que pueden rellenar fichas, todo esto. Creo que es inútil trabajar en autoconocimiento, autoconcepto, si una persona que tiene autismo no llega a la edad de desarrollo emocional para reflexionar sobre ella misma. Y esto es la edad de 4 o 5 años. Yo tengo nietos de más o menos esa edad y lo veo, ¿eh? Es la edad a la que se dan cuenta de, uy, ¿voy bien? ¿No voy bien? ¿Soy alto o soy bajo? Entonces, si trabajáis con personas de edad emocional más baja, no intentéis hacer algo así. Esto no funciona. Eso no significa que no podáis trabajar en una buena autoestima. Sí, por supuesto. Pero para eso hace falta hacer actividades y que se sientan bien. Porque si se sienten mal, hemos visto ejemplos excelentes de qué pasa cuando se sienten mal. Y si se sienten mal, ¿cómo acompañarles para que se vuelvan a sentir bien? En esos casos, yo creo que eso es lo importante, más que intentar desarrollar este concepto del yo. Los que sí que tienen esta edad y les puedes ayudar a desarrollar el autoconcepto, yo intentaría centrarme en lo positivo. Haría como un librito diciendo, este soy yo, ¿no? En mi librito. Y hacer fotos de ellos haciendo actividades que les gustan para que tengan un librito positivo sobre ellos mismos, para que ellos también se lo puedan llevar a otras personas con los que trabajan, diciendo, mira, este soy yo, esto es lo que me gusta hacer. Cuando hago esto me siento bien. Y esto también. Te puedes sentar y repasar, ojear el librito con ellos y ya está. Esto les lleva a esos momentos positivos. Y luego hay otra pregunta para el proyecto de Plantea. Bueno, son dos, pero las voy a fusionar. Si se ha planteado que el proyecto pueda incluir a centros educativos o al sistema educativo en ese proyecto. Y si también se ha llevado la autoimplantación de la herramienta en plena inclusión. Entiendo que a nivel más de confederaciones o de federaciones. Son las dos preguntas. Yo lo que sí. Pues sí, en colegios sí que, o sea, la idea de Plantea es que se comience con algún centro o servicio de la entidad, pero luego se difunda al resto. O sea, que sí que se ha hecho en entidades que tienen colegios, a lo mejor se ha empezado en el colegio, en centro de atención temprana o, bueno, el servicio que sea, y si luego se ha ido transfiriendo a todos los servicios. O sea, que sí, a esa pregunta sí. Y en plena... Pues sí, o sea, realmente, claro, está orientado a la prestación de servicios. Entonces, pues las entidades que prestan servicios, la idea es que independientemente de que sea una federación o sea una entidad finalista de primer nivel, puedan utilizarlo. O sea, que sí que la idea es transformar la visión de los que prestan el apoyo y sobre todo la cultura de la organización, porque la cultura de la organización que presta apoyos tan personalizados tiene que ser de una manera determinada a la hora de organizar los recursos y los apoyos, y cuando se prestan a otro tipo de personas es de otro modo, ¿no? Entonces, ese es el hándicap que vemos más complicado, el cambio cultural. Muy bien, pues nada, agradeceros a los tres, no hay más preguntas. Hemos clavado el tiempo espectacularmente a las 11 o'clock, así que bueno, creo que es un hito en nuestros congresos, así que agradeceroslo mucho, que tenemos así tiempo para el café para disfrutarlo. Os vuelvo a hacer el recordatorio que me hacía la organización, ¿vale? Que por favor no dejéis los traductores más tarde de las 4:15, ¿vale? Donde los habéis recibido, porque a partir de esa hora ya no hay nada con traducción y la empresa, lógicamente, se los tiene que llevar. Así que nada, muchas gracias y disfrutéis del café.